Antecedentes históricos de la época de 1900 a 1950. 1901. Se entregan los primeros premios Nobel. 1901. McCormick une Europa y América con ondas de radio. 1902. Primer rascacielos en Nueva York. 1904. Finaliza la construcción del tren transiberiano. 1912. Hundimiento del Titanic. 1914. Inicio de la Primera Guerra Mundial. 1916. Muere el poeta nicaragüense Rubén Darío. 1918. Fin de la Primera Guerra Mundial. 1918. Epidemia de gripa con millones de muertos en todo el mundo. 1920. Sufragio femenino en los Estados Unidos. 1921. Albert Einstein recibe el Premio Nobel de Física. 1929. Creación de la Ciudad del Vaticano. 1933. Hitler es nombrado canciller de Alemania. 1937. Vacuna contra la fiebre amarilla. 1948. Gandhi es asesinado. 1948. Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. 1950. La población mundial asciende a 2.515 millones de personas. 1950. Pacto de amistad entre la Unión Soviética y China. Artista Piet Mondrian. Fue un pintor holandés que llevó el arte abstracto hasta sus últimas consecuencias, por medio de una simplificación radical tanto en la composición como en lo colorido. Intentaba exponer los principios básicos que subyacen a la apariencia. Nació en Holanda el 7 de marzo de 1872. Fue el segundo hijo de 5 de la familia del maestro Piet Mondrian y de su esposa Johanna Christian. En 1892 inicia estudios de pintura y decidió emprender la carrera artística a pesar de la oposición familiar, y estudió en la Academia de Bellas Artes de Ámsterdam. Sus principales obras hasta 1907 eran paisajes serenos, pintados en grises delicados, malvas y verdes oscuros. En 1908, bajo la influencia del pintor neerlandés Jan Torop, comenzó a experimentar con colores más brillantes. Fue el punto de partida de sus intentos por trascender la naturaleza. Se trasladó a París en 1911, donde adoptó el estilo cubista y realizó series analíticas como Árboles y Andamios. Poco a poco se fue alejando del seminimalismo para internarse en la abstracción y llegar por fin a un estilo en el que se autolimitó a pintar con finos trazos verticales y horizontales. En 1917, junto con su compatriota, el pintor Theo van der Burg, fundó la revista The Style, en la que Mondrian desarrolló su teoría sobre las nuevas formas artísticas que denominó neoplasticismo. Es representar la tonalidad de lo real, expresar la unidad de la naturaleza, que nos ofrece apariencias cambiantes y caprichosas, pero que sin embargo es de una regularidad absoluta. Sus principales características son la búsqueda de la renovación estética, lenguaje plástico objetivo y como consecuencia universal. Nunca se recurre a la simetría, aunque hay un marcado sentido de equilibrio, logrado por la compensación de las formas y los colores. Rechazaba las cualidades sensoriales de textura, superficie y color, y redujo la paleta de colores primarios. Su creencia de que un lienzo, es decir, una superficie plana, solo debe contener elementos planos, implicaba la eliminación de toda línea curva y admitió únicamente las líneas rectas y los ángulos rectos. En 1930 se unió a un grupo Círculo y Cuadrado. Es un movimiento artístico fundado por Joaquín Torres García y Michel Supur en Francia en 1929, con objeto de promover la abstracción geométrica. En 1931 se unió al grupo Abstracción Creación, una asociación de artistas abstractos que se formó en París en 1931,
para contrarrestar la influencia del poderoso grupo surrealista liderado por André Breton. Los fundadores fueron Auguste Hervey y Jean Elion, quienes formaron el grupo para fomentar el arte abstracto, después de que la tendencia se volviera hacia la representación en los años 1920. La aplicación de sus teorías le condujo a realizar obras como composición rojo, amarillo y azul, en la que la pintura compuesta solo por unas cuantas líneas, algunos bloques de colores bien equilibrados, crea un efecto monumental a pesar de la escasez de los medios voluntariamente limitados que emplea. Cuando se trasladó a Nueva York en 1940, su estilo había logrado una mayor libertad y un ritmo más vivo. Abandonó la severidad de las líneas en negro para justaponer áreas de colores brillantes, como puede verse claramente en la última obra que dejó acabada. Esta obra es llamada Bois Bourgeois Gold y se encuentra en el Museo de Artes Moderno en Nueva York. Mondrian ha sido uno de los artistas de mayor repercusión en el siglo XX. Sus teorías sobre la abstracción y la simplicidad no solo alteraron el cursor de la pintura, sino que tuvieron una profunda influencia en la arquitectura, el diseño industrial y las artes gráficas. Piet Mondrian falleció el 1 de febrero de 1944 en Nueva York, víctima de una pulmonía. Se considera como el artista más importante del movimiento surrealista del arte y uno de los pintores más destacados del siglo XX. Durante su vida, Dalí vivió plagado de excentricidades. Su personalidad causó controversia, considerado por muchos como un genio o un loco, bipolaridad que acompañaba toda la vida pública del artista español. Luego de su muerte en 1989, el mercado del arte recibió obras de Salvador Dalí, esta vez copias fraudulentas de obras del artista. Salvador Dalí era hijo de un prestigioso notario de la ciudad pequeña de Figueira, en el norte de España. A los 10 años, Dalí recibió sus primeras lecciones de pintura, demostrando sus dotes artísticos. El pintor impresionista Ramón Pichot fue su primer guía en la pintura. Dalí comenzó a estudiar en la Academia del Arte en Madrid. Fue reprobado 2 veces y nunca logró terminar su curso. Su opinión era que no podía ser calificado por personas con igual o menor dotes que él. En 1928, Dalí fue a París, en donde él conoció a otros pintores españoles, como Pablo Picasso y Joan Miró. Dalí se estableció como la figura principal de un grupo de artistas surrealistas, agrupados alrededor del pintor André Breton, que era considerado como el impulsor teórico del surrealismo. Hacia 1929, Dalí ya había encontrado su estilo personal, que le era famoso más tarde. La representación del inconsciente se representaba en los sueños, es decir, el mundo irónico. Conoce a Gala, sería el acontecimiento más importante y decisivo de la vida del artista. Gala había emigrado desde Rusia y era 10 años mayor que Dalí. Cuando él la conoció, se casó con el poeta francés Paul Elau. Gala decidió permanecer con Dalí. Ella le hizo su compañero, se convirtió en su musa, su modelo, en numerosas obras y se encargaba de sus negocios. Para él, ella lo era todo, sobre todo Gala era un factor que estabilizaba su vida. Ella manejó el éxito de Salvador Dalí en los 30 años, con exposiciones en Europa y Estados Unidos. Dalí se divorció legalmente de su marido en 1932. En 1934, Dalí y Gala se casaron en una ceremonia civil en París y en 1958 por la iglesia. Después de que el marido anterior de Gala muriera en 1952, sin embargo, a partir de mediados de 1965 la pareja comenzó a alejarse, pero la continuó Gala manejando los negocios de Dalí. En 1933 tendría su primera exposición personal en New York. Algunas de sus obras son La persistencia de la memoria. En esta pintura, por primera vez, una de las imágenes más constantes en la obra de Dalí, los relojes blandos, quienes actúan como metáfora de la efímera naturaleza de la humanidad. Nuestra invidente decadencia y nuestra consistente obsesión con la carrera con el tiempo emprende contra nosotros. En la persistencia de la memoria, notamos primeramente un constante de consistencias, resaltando sobre un paisaje realista. Hay un retrato blando de Dalí, que yace sobre rocas, y un extraño bloque como duro
contraste a la blancura del reloj que se escurre, que se derrite sobre él, y contrastando además con esa cabeza blanda. El reloj se derrite sobre el bloque, enfatiza las diferencias de sustancias. Otro más cuelga de un árbol muerto, mientras un tercero lo hace sobre el rostro blando de Dalí, de igual forma vencido por el tiempo. El Cristo de San Juan de la Cruz. El Cristo de San Juan de la Cruz, Salvador Dalí, muestra el cuerpo de joven y fuerte de un Jesús suspendido en el aire, sobre un paisaje terrenal. No se ven clavos, ni coronas de espinas, ni ningún otro signo de tormento físico. El terrenal parte inferior del cuadro era el paisaje que veía el pintor desde su ventana en Cadaqués, famoso pueblito del pescador Cataluña. En el cuadro se adivina un círculo y un triángulo. Los pies ocupan el centro del cuadrado. El peso del cuerpo, anatómicamente perfecto, arquea suavemente los brazos. La cabeza hundida en el cuerpo de Cristo representa el unimiento de la pasión de Cristo. Es un Cristo bello que se ofrece de forma distinta de la sangrienta crucifixión histórica. La imponencia de este crucificado hace solemne y tremendamente silenciosa la escena de la cruz que insinúa dar vueltas sobre el mundo. Cruz y Cristo forman un todo, no clavado violentamente, cruentemente, sino asumido libremente. La misma cruz del cristiano será el propio cuerpo del Cristo encarnado. El mar recibe la luz del cuerpo sobre la cruz. Hay un juego de direcciones. Dios se abate sobre el mar, símbolo de la vida y universalidad. Y el espectador eleva la mirada hacia la persona que se derrama curvándose sobre el mundo. El paisaje es conjunto perfecto. La barca amarilla y negra de Dalí. Pescadores con indumentaria de esta época faenan en sus labores. La tentación de San Antonio. Todo parece un sueño, lleno de imágenes simbólicas. Y así, San Antonio intenta frenar con una cruz todas las tentaciones que se acechan. Primero se abalanza sobre él un caballo, simbólico de la vanidad. La segunda tentación es el sexo, simbolizado por un elefante, que es el animal más casto de todos los mamíferos, sobre el cual se lanza una mujer desnuda. Las demás tentaciones siguen siendo simbólicas, al revés del elefante, que insiste por ello la importancia del sexo. Para los surrealistas, el aspecto de nuestras vidas más importantes y por ello más reprimidos por nuestras vidas conscientes. Sobre ellos amenazan otras tentaciones, la riqueza y el poder, o el deseo y la inmortalidad. Representando por medio del obelisco que cabalga sobre el tercer elefante, y que es también, en cierto modo, un símbolo de la soberbia, pues la inmortalidad solo está al alcance de Dios. Abel Quesada nace el 13 de diciembre de 1920 en Monterrey, Nuevo León. Muere el 28 de febrero de 1991 en Cuernavaca. Fue un artista mexicano, dibujante, ilustrador, narrador, pintor, escritor y periodista. Sus caricaturas son dibujos simples. Las mejores caricaturas con títulos que reflejan la temática que expresó Quesada a lo largo de su vida. Los títulos hablan por sí solos. El Charro Matías, El Cine, El Mexicano, El Tapado, entre otras, donde los mexicanos hemos dejado de ser las víctimas inocentes que el Quesada ya muestra al mexicano tal cual, responsable e irresponsable de la tragicomedia nacional.